Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A veces pensamos que la vida nos está golpeando muy fuerte, hasta que conocemos vidas de otras personas que realmente han sufrido situaciones muy complicadas. El día de hoy hablaré con Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes, y nos contará su historia. También estará con nosotros Rachel Cohen-Lan y nos hablará sobre cómo está apoyando a todas las mamás y a sus hijos que por el confinamiento hoy no pueden estar juntos a través de gadgets. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Bueno, pues les agradezco muchísimo su sintonía y el día de hoy vamos a tener un gran programa, y digo un gran programa porque tengo conmigo aquí a un gran invitado. Estamos conectándonos con él vive en Uruguay, pero es una persona que ha dejado huella a través del mundo por la experiencia pues tan dramática que vivió hace ya varios años y que es un ejemplo para muchos de nosotros sobre lo que es la resiliencia, sobre esta capacidad que tenemos todos los seres humanos para salir de la adversidad. A mí me da un enorme gusto poderles presentar a Carlitos Páez. Él es sobreviviente de los Andes, es técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor y conferencista. Muchísimas gracias, querido Carlitos. Gracias por tomarnos la llamada. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Gina, para mí un gusto hablar con México, que lo tengo tan abandonado en los últimos 6 meses, debido a que no se puede volar, pero para mí México es como mi segundo país. Me ha recibido con los brazos abiertos y consideran nuestra historia, adoran la historia de los Andes, porque hubo una película hace muchos años que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes, que la vio todo México. Y bueno, quieren la historia, la consideran casi que como propia, y bueno, por eso extraño mucho. Es más, me pasó que iba para México a dar 2 conferencias justamente y en la puerta del avión me llegó un mensaje que se cancelaban por este tema de la pandemia, entonces ahora hay que reinventarse y armar esta nueva normalidad y hablando por Zoom o por el medio que se pueda virtual. Oye, y para mí es un placer porque posiblemente a lo mejor esta comunicación entre tú y yo hubiera sido más complicada si no fuera a través de esta plataforma. Nunca se nos hubiera ocurrido porque en radio ya he tenido el placer de tenerte. Pero bueno, Carlitos, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu historia hoy en el mundo, en México. Hay muchas personas desesperadas por este confinamiento, esta cuarentena, que ya no es cuarentena porque llevamos meses y meses en casa. Y bueno, cuando vemos otras historias de vida como la tuya, que realmente fue fuertísima, es cuando empezamos a apreciar lo que se tiene. ¿Nos podrías platicar un poquito tu historia? Tú tenías 18 años, estabas Bueno, en yo un... tenía 18 años, era un junior, como dicen en México. Ajá. Íbamos a jugar al rugby a Chile, un grupo de amigos, bueno, de compañeros del colegio, de los exalumnos, y el avión se cayó en la cordillera de los Andes y no solamente vino el accidente, o sea que se partió al medio a 4.200 metros de altura y empezó una historia de 70 largos días con sus noches, en esa historia increíble donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, que eso es lo que tiene de interesante, que haya sido una historia larga porque hay muchas historias grandes, como fueron Titanic o como fueron las Torres Gemelas, pero son historias donde vos, que han durado muy poco tiempo. En esta historia nuestra vemos esa capacidad y ahora se ha puesto bastante de moda porque se compara con lo que es la pandemia que estamos viviendo, la cuarentena que estamos viviendo. Nosotros vivimos 70 días con una cuarentena diferente, en el sentido de que nosotros tuvimos que accionar para salir porque teníamos enemigos concretos, como era la montaña, como era la nieve. Ahora tenemos un enemigo invisible, del cual la manera de combatirlo es haciendo caso, lavándonos las manos, en fin, con distancia social y mucha paciencia. Lo que yo siempre digo de que en la historia nuestra quedaron cosas muy positivas, Uh-huh. porque quedó, es un homenaje grande a la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Yo tengo 2 hijos y tengo 5 nietos, o sea que gracias a que yo estoy vivo hay 7 más. Y eso es lo que yo veo, ya no lo veo como un drama, sino que lo veo como una historia netamente triunfalista, porque fue realmente una historia triunfal de un ser humano común, porque eso es lo que tiene nuestra historia. De esta historia se han escrito 26 libros, 3 películas, 9 documentales. La convierten sin duda en la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos, así dice National Geographic. Pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente del común. Cualquiera de los que me están escuchando ahora pudo haber estado en esta historia. No es un mérito mío, es un mérito del ser humano
que tenemos la capacidad de encontrar recursos para poder salir adelante. Oye, Carlitos, vamos desde el principio, platícame, tú te subes a ese avión con tus compañeros de Rubik's, me parece que era, ¿no? De rugby, sí. Bueno, Ajá, la idea era que era, aparte de todo, era toda la ilusión. En aquel momento no se viajaba como se viaja ahora, entonces era toda una ilusión a conocer un país nuevo. Íbamos todos amigos, a pasar un fin de semana largo a Chile, era 12 de octubre. El tipo de cambio nos ayudaba muchísimo, o sea que yo llevaba $70 para pasar un fin de semana, que era como llevar ahora 800 o $1000, por decirte una cosa. O sea que todo era ilusión. Y creo que el objetivo era jugar al rugby, pero más que eso era ir a comprar ropa, sentirnos independientes. A esa edad, a los 18 años, era nuestro primer viaje solos, o por lo menos el mío. Entonces era toda ilusión. Y tenía una cuota de aventura porque era conocer la cordillera de los Andes, que para nosotros los uruguayos, la montaña más alta que nosotros tenemos tiene 500 metros. La nieve jamás la vimos, entonces tenía un atractivo adicional. Entonces todo era ilusión. Y salió ese avión, 12 de octubre, tuvimos que pernoctar en Mendoza porque la cordillera no permitía el paso a ese tipo de aviones, y al otro día, un viernes 13, mirá qué día fuimos a elegir, viernes viernes 13. 13 de octubre, ese día fue que se precipitó el avión, y ahí comienza la gran historia. ¿Cómo te das cuenta tú que el avión se va a caer? O sea, tú vienes en el avión y de repente les dice, vamos a caernos, No, no, ¿no? no, no. ¿Qué te diste cuenta? Mira, todos cuando subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando se cae vos decís, esto a mí no me está pasando. De hecho, la tripulación nos avisó de que venía una zona de turbulencias donde teníamos que ajustarnos los cinturones, y nosotros, como jóvenes que éramos, lo tomamos todo en broma, digo, hacíamos chistes, nos pasamos la pelota de rugby, no sé cuánto, y empezaron las turbulencias, y de pronto un pozo gigantesco que caímos 600 metros, es una bestialidad, pero nosotros, como en la Plaza de Toros, le gritamos ¡ole! Y el avión que retomó altura y volvimos a caer en otro pozo de aire, y ahí es donde sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz, y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar, cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. Y ahí yo me acuerdo que yo decía, pero ¿y esto que estamos viviendo? Yo pensé que era algo más del avión que yo no conocía, y me acuerdo que me puse a rezar. Me Ujú. puse a rezar, todavía tuve la oportunidad de elegir entre el Padre Nuestro y Gloria y el Ave María. Elegí el Ave María porque era la oración del medio en tamaño, que fue lo que duró toda la caída nuestra, porque se desplazó como un trineo, el avión partido al medio, y ahí donde tomamos conciencia, cuesta tomar conciencia de que uno se cae en un avión, pero ya al hecho de estar vivo, fíjate que yo, como junior que era, cuando salgo del atolladero de Fierro, yo me acuerdo que le comento a Roberto Canesa, le digo, Roberto, mira la ingenuidad de preguntas, no pasó nada, ¿no? Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre, y realmente era un desastre, heridos por todos lados, muertos por todos lados, desaparecidos, todo lo que te puedas imaginar estaba ahí. Nosotros habíamos caído a 4200 metros de altura, donde las nieves son eternas, las temperaturas entre 25 y 35 bajo cero, y ahí comenzamos a pelear esta historia, que es realmente una de las historias más notables de trabajo en equipo, porque fue gracias a un equipo que nosotros salimos de ahí. ¿Cuántos sobreviven? ¿Tu entrenador queda vivo? ¿El piloto? Porque pues ustedes estaban bien chavos, tú eras el más chavo de todos. ¿Cómo Yo era el saber? más chavo de todos, sí. ¿Cómo Nosotros saber quedamos, si nunca un curso, algo había, no sé si el entrenador, el piloto, las stewards, quién pone orden? el capitán del equipo de rugby. Nosotros quedamos 26 vivos después del accidente de los 45. O sea Ajá. que habían muerto 19. Y bueno, fue una locura. Imagínate vos, uno de los sobrevivientes dice que para él lo que es el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo, porque a los 18 años, muchos de nosotros nunca habíamos visto un muerto en nuestra vida. Y Ajá. de pronto te encontrás en ese desastre, con gente muriéndose inclusive. Y bueno, y después de esa locura de esa noche llegó el día, y ese día, el sábado 14, el lugar donde nosotros caímos era un lugar divino, un lugar espléndido que parecía una postal suiza, y ese día pasan dos aviones por arriba nuestro, aviones de búsqueda naturalmente, que nosotros les gritamos, festejamos, convencidos de que nos habían visto. Fíjate el absurdo de gritarle a un avión, pero bueno, nosotros festejamos, me acuerdo que había media botella de whisky que nos la tomamos con Roberto Canesa,
Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando a que la solución tenía que venir del exterior, y llega el día 10 de nuestra historia, donde sucede la peor noticia que te puedas imaginar, que nosotros la convertimos en oportunidad. Roy Harley era el encargado, junto con Gustavo Nicolich, de escuchar las noticias. Nosotros queríamos escuchar por dónde venía el rescate o por dónde venía la ayuda. Y nevaba horriblemente. Había que escuchar las noticias de afuera del avión con una pequeña radio. Y de pronto entra Gustavo Nicolich y se dirige a mí y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Yo le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice: acabo de escuchar la noticia de un locutor chileno que dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo: pero ¿cómo buena noticia? Yo lo quería pegar, ¿cómo buena noticia? Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos, me dijo: Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo: porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo digo: pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Y él me dice: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Carlitos, déjame ir a una pausa comercial. No se vayan, seguimos con la historia de Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes. No se vayan. Bueno, pues estamos de regreso escuchando una historia, pues una historia de vida sorprendente, una historia de vida de gran resiliencia y para mí es un placer de verdad tener a Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes, conferencista, aquí conmigo platicando de este gran tema. Nos quedamos, querido Carlitos, en que tu compañero te dice, la buena noticia es que ya nos dimos cuenta que no nos van a buscar, hay que salir adelante. Bueno, y ahí cambia la actitud nuestra, cambia la actitud en el sentido de que dejamos de esperar a que vengan a buscarnos para tomar nosotros la posta, para ser los timoneles de nuestro propio destino. Mirá, hace 7 años sucedió una historia que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, que fue la historia de los mineros en Chile, Sí, que sí. tienen algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. En cambio, en la historia nuestra, en el día 10, nos enteramos de que todos, porque así lo vivíamos nosotros, el mundo entero nos había abandonado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando pasan cosas el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que pasa? El mundo sigue andando. Este libro que se llama Después del día 10, que es mi libro, es el libro, para mí es el libro más importante de los que he escrito, habla justamente después del día 10, porque ese día dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Que es un mensaje muy poderoso para el mundo entero, en el sentido de que no hay que esperar a que vengan los helicópteros, a los helicópteros hay que irlos a buscar. Y nosotros, como yo digo, no hay que dejar que las cosas pasen, sino que hay que hacer que las cosas pasen. Ese es un mensaje muy importante. Carlitos, para ese día 10, me supongo que ya no tenían comida. No, no Ya teníamos comida desde el principio. O desde sea, el pasamos principio. 10 días sin comer absolutamente nada. Para que tengas una idea, Ajá. lo único que comimos en esos 10 días fueron una lata de mariscos que compartimos entre 26, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí y la tercera parte de un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y con Antonio Vicentín. Eso fue lo que comimos y recibimos la noticia de que no nos buscan más. Y Eh, la- empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque en la cordillera no hay nada más. Es nieve, rocas y el fuselaje. Hubo quien Y se en- resistió, me supongo que muchos, ¿no? ¿Cómo fue bueno, ese proceso? primero que nada había que tomar la decisión, que era bastante difícil, porque todos se nos había ocurrido la idea, pero nadie se animaba a comunicarla. No teníamos una historia anterior para el cual no había una jurisprudencia sobre el tema, era como una locura, pero bueno, al final tuvimos una reunión entre nosotros, la primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás, y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina, estudiantes de primer año de medicina, que se supone que tenían algún contacto más con la muerte que los demás,
que se ocuparan del asunto y se ocuparon y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver, que era el Eh, tema de la alimentación. Y cuando uno toma una decisión equivocada o no, pero se abre una oportunidad. El hecho de tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos nos abre la oportunidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, que de otra manera era imposible. Y ahí empezamos a elucubrar lo que podía ser una expedición, no sabíamos de cuántos debería ser, si de 2, de 3, de 4, de 5, pero nevaba horriblemente. El año 72 fue el peor año de nevadas en los últimos 50 años. Me Y así imagino, llega el día de... perdón, perdón, no, me decime. imagino que todos estaban todavía cobijados dentro de los pedazos Estamos que quedaron para tapar. dentro del fuselaje, sí, muertos de frío. Te podrás imaginar que ahí el avión partido al medio, no teníamos abrigo, no teníamos suéter, no teníamos nada, no teníamos. Yo me pasé los 70 días con un jean, Ok. en temperaturas asombrosas, de 25, 30 bajo cero. Yo no tengo palabras para describir el frío que pasamos. ¿Había mujeres en el grupo? Había 5 mujeres, 4 murieron en el accidente, 3 murieron en el accidente, una murió a los 3 días, que era la hermana de Parrado, y una quinta mujer murió en la avalancha, que vino en el día 16, que fue eso que pasó, que yo te decía, que el día 16 fue el peor día de nuestra historia, porque eran las 3 de la tarde y de pronto se nos meten toneladas de nieve adentro del fuselaje y quedamos todos sepultados, por adentro y por afuera. Qué horror. Nosotros no podíamos creer de que Dios, además de todo, nos mandaba una avalancha. O sea que nuestra historia es una permanente lucha contra el no. El gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Quedamos todos sepultados, menos Roy, Harley y yo, y ahí empezamos a escarbar, a tratar de sacar a los que pudiéramos. Ahí perdí mis 2 mejores amigos, Gustavo Nicolichi y Diego Storm, enfrente mío, quedaron tapados por la nieve, y ahí buscando a la quinta mujer, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve, porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones, que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, porque la nieve es porosa, o sea que tiene aire. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo destapó. ¿Y por qué hago este cuento? Porque fíjate que es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como me gusta decir a mí. El hecho que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de esta historia. Porque fue Parrado el que finalmente salió a caminar junto ¿Era un conmigo. compañero de ustedes, Parrado? Sí, 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 era ¿O compañero, sí, ¿Qué edad jugador de tenía él? rugby. ¿Recuerdas ¿Perdón? qué edad tenía él? Él tenía 5 años más que yo, o sea que él tenía 23 o 24 años. Chavito, un jovencito. Sí, todos. Ah, ok. Entonces, él es el que liderea, digamos, esta parte de vamos a salir adelante, es el que agarra y Bueno, listo, porque fueron él fue el designado junto con Roberto Canesa y empezamos a trabajar todos para que ellos salgan adelante. Hubo que sacar toda la nieve de adentro del avión y también los muertos. La avalancha, lo único que tuvo de positivo es dramático lo que te voy a decir, pero lo único que tuvo de positivo es que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables y quedó uno. Y de la avalancha en adelante, al romperse los pequeños grupos, no tuvimos más remedio que fusionarnos en un solo grupo. Y es ahí donde nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, y es donde empezamos a trabajar todos para que Parrado y Canesa salgan a caminar, y nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro. Y así es que llegamos al día 60 de nuestra historia, donde Espérame, salen te voy a final. detener tantito, porque ahorita quiero que me hablas porque cada uno tuvo un papel importante. Se muere la mujer en la avalancha, pero tú en la radio me dijiste que la mujer tuvo un papel muy importante porque fue como que la mamá de todos, como que los Bueno, unió. es que es así, es así, es así. En esos 16 días que vivió ella, fue un poco el hecho de que haya una mujer nos hizo mantener la educación, nos hizo mantener las formas. De alguna manera nosotros, fíjate que al tener 18 y ella era mayor, ella tenía como 37, una cosa así, la veíamos como nuestra madre. Y eso fue muy, muy importante. El hecho de tener una mujer fue muy, muy importante en nuestra historia porque nos hizo mantener una nos hizo mantener un poco los valores, nos hizo mantener la educación, nos hizo mantener la forma, nos hizo detener las discusiones, eso por la presencia de una mujer. Ok.
Ella muere y ¿cuántos quedan ahí? Ya después de los 16 días de la avalancha. Después de la avalancha quedamos 19 chicos Ajá. y bueno, y ahí hubo que sacar la nieve de adentro del fuselaje, hubo que sacar los muertos de adentro del fuselaje y, y ahí empezó el trabajo para que ellos salgan a caminar. Y bueno, y en el día 60, cuando salen a caminar finalmente ellos, Parrado y Canesa, y acá es donde se da para mí el hecho más heroico de nuestra historia, cuando habían caminado unos 20 metros y vuelve Parrado hacia atrás y se dirige a mí y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que es el original, que nunca lo llevo a las conferencias, naturalmente, que me lo había dado mi madre, que fue muy importante el rosario, porque era un momento de unidad, un momento de pensar en otra cosa. Fue muy, muy importante el rosario, lo rezábamos todos los días, y él le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega una zapatilla, le había comprado un par de zapatillas para su sobrino en Mendoza, su sobrino de 2 años, y me entrega una y me dice: Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par, porque se llevaba la otra. Ay, Y me agrega, y esto es lo importante, y me dice: Carlitos, y si yo no vuelvo a buscar el par, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, que ellas habían muerto en el accidente, háganlo. No solamente Parrado tenía la valentía de salir a pelear con su vida en esa caminata infernal, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que tenía, que eran su madre y su hermana. Eso para mí lo convierte en Parrado en un grande, que siempre en este lugar de la conferencia siempre le pido un reconocimiento por él. ¿él sigue vivo? Sí, 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 sigue vivo, sí, sí. Ellos dos se van dos, que son los elegidos por alguna razón. Exactamente. Creo que no se ve ni el rumbo, porque pues, no tienen una brújula. ¿A dónde Bueno, llegan? teníamos la brújula del avión y nuestro punto cardinal era el oeste, que era donde se supone que era Chile. El copiloto antes de morir había dicho que habíamos pasado Curicó, que Curicó es una ciudad que queda en la frontera de la cordillera, del lado chileno. O sea que nuestro objetivo era el oeste, que era Chile. A ver, déjame ir una pausa comercial para que no nos vayan a cortar, Carlitos. Y regresando del corte, pues ya vamos con la parte final de esta gran historia Venga, y el venga. mensaje tan importante sobre la resiliencia, sobre salir adelante de la adversidad y sobre saber que nadie nos va a venir a salvar. Nosotros nos tenemos que salvar nuestra propia historia. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, pues estamos de regreso para quien nos acaba de sintonizar. Estamos hablando con Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes, y pues nos está platicando su historia. Les recomiendo mis redes, síganme, Gina Ibarra-TV. En un momentito más vamos a dar también las de Carlitos para que también lo sigan. Y por supuesto, todas las redes de Grupos Fórmula con el hashtag abriendo la conversación. Carlitos, estas dos personas, estos dos amigos se van, ustedes se quedan. Se van a caminar y lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3 días. Durante 3 días veíamos los puntitos chiquititos alejarse y al tercer día vemos que bajaba uno de los puntitos porque salieron 3 a caminar. Que bajaba uno y nosotros pensamos, los otros 2 se han muerto y fuimos al encuentro. Cuando llegamos a él era Vicintín, que era el que los acompañaba en eso, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las cordilleras. Y cuando llegaron a la cima de las cordilleras, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canesa, de quitarle la comida que tenía Vicintín y su ropa, y lo mandaron con un mensaje para todos nosotros, de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, como yo digo, se llama actitud. Eso se llama actitud porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros pesaba en el corazón. Ellos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia. Llega el día 70, yo estaba en el fuselaje, abrazado, llorando desesperadamente, una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa,
Yo lloraba desconsoladamente y no sé por qué mecanismo psicológico de la depresión y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que Parrado y Canesa habían llegado a algún lado. Pero me acuerdo que no me animaba a comentarla porque las buenas noticias, viste que no hay que comentarlas. Ujú. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, me dice: Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado a algún lado. Y yo le digo: yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio. Y en la radio escuchamos que al embajador uruguayo, César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, el embajador decía: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres por radio, porque sabíamos que escuchando esos dos nombres era el final de nuestra lucha, el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas, el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era el regreso a casa. Solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia se había resuelto. Y el embajador dice: y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y ahí sentimos por radio ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero, tan maravilloso, a mí me gusta como símbolo, que acá en la portada de mi libro yo puse una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte, yo lo veo en positivo como un símbolo de libertad, como las aspas del helicóptero, que es en definitiva lo que nosotros fuimos a buscar para poder salir de ese infierno de nieve. Tus papás, ¿qué pasa con todos estos 70 días? ¿Pierden la esperanza? Este No, no, sentimiento de la justamente verdad está vivo. ¿Qué hay ahí, Carlitos? mi padre y mi madre, sobre todo impulsado por mi madre, mantuvo la esperanza. Es más, mi padre escribió este libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, porque el único vínculo que yo tenía con mi madre era a través de la luna. Yo miraba la luna obsesivamente y cuando llegué a Montevideo mi madre me decía: Carlitos, yo salía a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que es una insensatez en el fondo lo que hicieron ellos porque tenían esa esperanza infundada. 70 días en la cordillera es imposible. Realmente lo dicen. Bueno, seguimos hablando de este hecho 47 años después. Este, pero tiene esas cosas maravillosas, que la conexión con mi madre era a través de la luna. Mi padre, que era un artista, también le encantó como frase y escribió este libro, Entre mi hijo y yo la luna, porque creo que era lo que nos vinculaba, que es la parte linda que tiene la historia. Yo no me centro en la parte dramática, sino que me centro en la parte quizás romántica, que era mi vínculo con mi mamá, que era por lo que nosotros peleábamos. Nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos por libros, no peleábamos. Fíjate que tengo uno de los actores más importantes del mundo, que es John Malkovich, que hace de mí en la película Viven. Yo no peleaba por eso, no peleaba porque Gina Ibarra me invita acá 47 años después, no, peleábamos por cosas muy simples, que era el regreso a casa, el regreso con tu mamá, el regreso con tus perros, con tus hermanos. Esa era nuestra lucha, las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Era por eso que peleábamos. Y sabes, yo te admiro por muchas cosas, pero una de ellas es porque venciste el miedo. Te subes a los aviones hoy en día, das conferencias por todos lados y me imagino que no ha de haber sido fácil el tomar la decisión de me vuelvo a subir al avión, no se vaya a volver a caer. No, pero bueno, pero también sería raro que se cayera, ¿no? Pero el avión es yo tengo 6 millones de millas en American Airlines, me la he pasado yendo a México, he ido 22 veces el año pasado, en un viaje bastante largo, pues son 44 noches adentro de un avión. O sea, el avión es un medio seguro, para mí es un medio amigo, digo. Y el miedo, yo siempre que digo que hay que hacerse amigo del miedo. Yo di una charla de esas TED, la primera que se hizo para televisión la di yo, justamente hablando del miedo, que el título que le puse a la charla fue El miedo motor, porque el miedo es como un motor que te hace salir de las situaciones. Lo que te paraliza es el pánico. El miedo es importante. Para mí, en una conferencia en México, justamente, me decían, los de la empresa me dijeron: Carlitos, ¿y cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Y yo le digo: hace 15 minutos antes de entrar a dar esta conferencia. Pero es que está bueno, digo, sentir miedo. El día que no sienta miedo, ese día va a ser una complicación para mí. Carlito, ¿qué mensaje nos puedes dar a todos los mexicanos, a todas las personas que hoy están escuchando tu historia con tanta atención sobre este sentimiento, pues sí, de miedo, de desesperanza, de que han perdido sus chambas, de que a lo mejor han perdido a seres queridos, de que no ven la luz en el camino? ¿Qué mensaje nos puedes dejar?
Yo pasé el primer mes de toda esta cuarentena, me la pasé muy mal, también con miedo y todo, pero después le encontré una vuelta. Yo creo que tenemos que salir potenciados de todo esto. No solamente alcanza con ver series en Netflix, el que vio más series de Netflix, no, tenemos que buscar algo más, algo que te potencie más, algo, hacer un upgrade en la cabeza. Yo creo firmemente, a mí me gusta mucho una frase de San Francisco de Asís, que yo la tengo como frase de cabecera, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos en los Andes. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible. O sea, cumplimos con el proceso. Todas las cosas tienen un proceso y nosotros cumplimos con el proceso, y aparte que aplica a cualquier empresa y a cualquier situación es cumplir con el proceso. Yo creo que de toda esta historia no solamente quedarnos estáticos a dejar pasar el tiempo, yo creo que tenemos que salir potenciados de todo esto, aprovechar estas circunstancias que nos pone la vida para poder salir, para poder encontrarle lo positivo y homenajear a la vida, como lo hicimos en los Andes, aquí también cuidándonos con mucha paciencia, para poder soportar esta pandemia que sin duda algún día va a terminar. Carlitos, ya para finalizar, antes de que me des tus redes sociales, de todos los que lograron sobrevivir, hoy en día, ¿cuántos viven y si se siguen reuniendo? ¿Siguen siendo Sí, familia? sí, sí, nos seguimos reuniendo. Quedamos de los 16, quedamos 15, murió el mayor de todos, Javier Metol. Nos reunimos, bueno, principalmente nos reunimos el 13 de octubre, que fue el día del accidente, y el 22 de diciembre, que hacemos una fiesta entre nosotros, porque fue el día que aparecimos. Pero, mirá, hace 2 semanas vinieron acá a casa, eran 9 de los sobrevivientes. O sea que la vida es una historia también que después de ella también se mantuvo en grupo o en equipo. Fíjate que la cantidad de proyectos, 26 libros, películas, ahora se están haciendo 2 películas de los Andes. Este, o sea que es una historia que sigue y sigue y sigue con el tiempo. Quizás porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Qué maravillosa tu historia, qué agradecida estoy de que nos hayas compartido todo lo que viviste, tu sentir, tus miedos y cómo saliste adelante, porque de eso se trata la vida, de salir adelante a pesar de la adversidad. Compártenos tus redes sociales para todas las personas que quieran seguirte y además comprar tus libros. Bueno, carlitospaez.com, que es mi página web, por si les interesa preguntar algo o el tema de las conferencias. @Carlitos Páez es mi Twitter, y después Carlitos Páez conferencias en Instagram también. ¿Tus libros cómo se llaman, Carlitos? Mis libros se llama Después del día 10, Mi segunda cordillera y Desde la cordillera del alma, que es este. Ok. Yo encantado, muero por México, me fascina México. Estoy deseando que se termine esto para volver a México. Pues yo también, y deseo que cuando estés en México, pues nos avises para conocerte personalmente y Hacemos una presencial. hacemos una presencial. Nada me daría más gusto, Carlitos. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Besos a ti para toda tu familia también. Un abrazo, Gina, muchas gracias, muchas Qué, gracias. qué gran historia la tuya. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Estamos de regreso y a mí me da muchísimo gusto presentarles a Rachel Cohen Land. Ella es presidenta de la Fundación Rebeca Land y nos viene a platicar sobre el proyecto Uniendo Familias a Distancia. Ella se dedica a ayudar a las mujeres que tienen a sus pequeñitos que viven en las cárceles con ellos. Con este confinamiento la situación ha cambiado porque muchos niños han tenido que irse con familias porque no pueden estar en las cárceles, e incluso las visitas han sido afectadas porque pues los ingresos han estado pues más estrictos. ¿Cómo estás, queridísima Rachel? Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y sí, te platico del proyecto Uniendo Familias a Distancia. Es un proyecto que justo sale a raíz del COVID. Muchos de los niños salieron de prisión, muchos hijos que viven fuera de prisión que no pueden visitar a sus mamás. Entonces, este es un proyecto donde impulsamos la comunicación entre las madres y sus hijos y sus familiares a través de donaciones de 60 celulares y routers para que las mujeres tengan comunicación con ellos
Es un proyecto donde las mujeres que tengan un buen comportamiento simplemente se van a tener que anotar en la lista para que puedan ellas tener esta llamada. Es una llamada de 5 minutos, son 3 intentos y los celulares van a estar resguardados por las autoridades, no son para las mujeres, sino van a estar resguardados por las autoridades. Y pues esto les va a beneficiar muchísimo en su relación, no solo en este momento que están viviendo de separación, sino para que el día que ellas salgan puedan tener una mejor relación, una mejor adaptación a la sociedad con sus familias y con sus hijos. Y pues estamos súper emocionados por este proyecto. ¿Quién te apoyó para darles estos gadgets y me imagino que no es en todas las prisiones? ¿En qué prisión o en qué cárcel se está apoyando? Esto lo impulsamos en Estado de México. Ellos lo comenzaron a hacer y nosotros nos subimos y ya lo impulsamos duro en las 13 cárceles de mujeres. Son impactando a casi 2,000 mujeres más sus hijos. Y también estamos ya a punto de entregarlo también para México, para Santa Marta, Catitla y Tepepan, que sobre todo Tepepan es donde más abandonadas están las mujeres que tienen más tiempo ahí. Entonces, pues vamos a abarcar un gran sector de la población femenil, de las privadas de la libertad. Oye, normalmente ellas viven pues en un estado de depresión y de tristeza, muchas de ellas, ¿no? Hoy que estamos en confinamiento, pues muchos estamos pasando por esos estados de ánimo de arriba y abajo. Me imagino que ellas más, porque además todas estas visitas que esperaban semanales para ver a su familia, pues se han estado viendo afectadas. ¿Esto les está ayudando para emocionalmente estar mejor? Definitivamente, mira, sí, se aumentó la depresión, se aumentó la angustia, se aumentó, imagínate nosotros aquí afuera todo lo que estábamos sintiendo y todo lo que estábamos pasando, pues allá adentro se vivía doble, pero esto sí les ha traído mucha esperanza, mucha fe. Es una lucecita para su semana que entra, ¿no? El poderte conectar y saber cómo está tu hijo, pero no solo hablar por teléfono, sino poderlos ver, ¿no? Verles la expresión, porque pues muchas veces en la voz no entendemos realmente lo que está sucediendo, ni con tu mamá que está dentro de prisión, ni con los hijos que están fuera. Entonces, estamos seguros que bueno, más bien no estamos seguros, estamos viendo muchos resultados positivos a través de este proyecto. Justo nos tocó una mujer que habló con su hija que está en Alemania, que tenía 15 años de no hablar con ella, y bueno, fue súper motivante. Una mujer que habló a través de señas con su hermana, que tenían mucho tiempo también de no hablar, porque pues no habla su hermana. Entonces también fue súper bonito y pues así poco a poco vamos a ir transmitiendo y pasándoles muchas historias de éxito para poder entrelazar estas familias a través del amor, ¿no? Que es lo que más hace falta en este mundo y especialmente en este sector que está tan abandonado. Como de lo malo se puede sacar lo bueno, ¿no? Y creo que en este programa va a hablar de eso. A ver, nos faltan unos minutitos, pero me gustaría que platicaras nada más sobre estas librerías que te dieron chance de poner una. Sí, justo la semana pasada, hace 2 semanas, inauguramos la biblioteca del penal de Tlalnepantla, con 1,005 libros y bueno, apoyo total de la sociedad. Gracias por apoyarnos, por sumarse. Y ahorita estamos también trabajando para la biblioteca del penal de Catepec. Esta va a ser una construcción, entonces pues ahí vamos a necesitar todavía más apoyo, ¿no? Con la donación en especie para toda la construcción. La van a hacer las mujeres, que eso está súper increíble, ¿no? Que ellas tomen este proyecto y lo armen y lo hagan de ellas. Y pues seguir con la recolecta de libros en las sucursales H&M. Pueden llevar sus libros en un buen estado y dedicada a la primera página. ¿No sabes eso qué bonito, Gina? Cómo les encanta ver ese mensaje de la sociedad que viene dedicado en la primera página. O sea, qué padre, porque además hay algo emotivo. Donas el libro que tengas y le pones un mensaje positivo como cuando fue el terremoto, ¿no? Que recibían los víveres y todo en cajitas con algún mensaje. Pues lo necesito. Sí, ellas se sienten súper esperanzadas, digo, no solo de tener un espacio digno, ¿no? Un lugar donde puedan ellas sentirse en un estado de libertad y que además unión de la sociedad con ellas, que sientan esa aceptación, ¿no? Que es lo que más sufren ellas, el rechazo social. Entonces empezarlas a preparar y contagiarlas del amor que todos tenemos que transmitirnos y que lo sientan para que su proceso sea más fácil. A través de la educación, sí. Dame un contacto donde las personas que te quieran apoyar, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Claro, en Facebook,
Fundación Rebeca Lan, Instagram también, Fundación Rebeca Lan, y si quieren me pueden contactar a mí directo por Instagram, Rachel con S, Cohen Lan, y felices ahí les contestamos cualquier duda que tengan, los necesitamos, y recuerden que uniéndonos es como vamos a poder hacer un país más estable, más seguro a través de la educación con estos libros. Muchísimas gracias, Rachel. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Pues nosotros ya nos vamos. Gracias, Pudi Gre, con la producción, Angie Cabrera también y todos los chavos del foro que están ahí. Por supuesto, ustedes. Gracias por su compañía. Les mando besos. Mucha fuerza. Recuerden, Dios con nosotros. Seguimos aquí. Quédense en Grupo Fórmula, la mejor opción. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.